La Iglesia Ríos de Agua Viva le da la bienvenida a nuestra familia digital, donde a través de nuestra página oficial Rap Church podrá disfrutar la palabra de Dios. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Señor Jesucristo: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Tomen asiento. 3 consejos para evitar caer en una tentación. La tentación es todo lo contrario a lo que Dios demanda. O sea, siempre va a haber tentaciones en nuestras vidas. No importa la edad que usted tenga, puede ser una persona ya de edad muy adulta, el diablo le va a traer muchas tentaciones. Y como nadie se escapa de esto, este tema va a ser muy beneficioso, porque probablemente usted está a punto de caer en una tentación. Y este mensaje le va a ayudar para que usted no vaya a pasar por esa desgracia, por ese sufrimiento. Porque hay algunas personas que, hermanos, después de caer en la tentación, cuánto se arrepienten, cuánto les duele, cuánto pierden a través de la caída. Así que, hermanos, dice ahí la palabra del Señor que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, el primer punto, Dios nos dio el dominio propio. Antes que nosotros viniéramos al conocimiento de Dios, pues no teníamos dominio propio, porque quien nos dominaba eran otras cosas. El diablo dominaba nuestras vidas. Y cuando uno viene al Señor Jesucristo, pues entonces tiene que haber una separación de entre el pecado y servirle al Señor. Pero ¿cómo nosotros podemos servir al Señor con tantas tentaciones que tenemos? Déjeme decirle que usted solo no va a poder. Usted solo no va a poder. Se necesita que el poder de Dios venga sobre nuestras vidas. Y el poder de Dios en nosotros es el que nos da la fuerza para poder vencer toda tentación que venga a nuestras vidas. Así que Dios no manda a sus soldados a la guerra desarmados. Dios no es como, o podía ser que usted piense que algún capitán, algún general manda a sus soldados sin armas a la guerra, los manda solamente a la muerte. Pues Dios, cuando nos salva, no nos deja solos. Dice la Biblia que Dios nos entrega un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Antes usted no podía dominarse a sí mismo, no podía dominar las tentaciones, no podía dominar su forma de hablar, su forma de tratar con la gente, su forma de tratar con su cónyuge, no podía. Y pues yo estaba en lo mismo. Pero cuando usted recibe a Cristo, usted recibe una placa de autoridad sobre su vida. Ahora, tiene que darse cuenta, ¿verdad?, que usted lleva una placa invisible que no se puede ver, pero usted lleva una placa de autoridad, de poder y de dominio propio. Amén. Así como cuando dice la palabra del Señor, ahora el diablo sí sabe que usted tiene esa autoridad. Y si nosotros no nos damos cuenta que tenemos esa autoridad, el diablo puede estar jugando con nuestras vidas. Al fin y al cabo usted ni la usa ni sabe que la tiene. Cuando Jesucristo se acercó a un endemoniado, dice la Biblia que el endemoniado gritó y dijo: ¿por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? El diablo sí sabía la autoridad que llevaba Jesucristo. Y el diablo sabe la autoridad que usted recibe cuando recibe al Señor Jesucristo. Pero muchas de las veces nos tiene como ratoncillos asustados ahí, hermanos, llorando de todo, dudando de todo, desanimados de todo. Cuando nosotros, Dios dijo: yo les he dado autoridad y dominio propio, gloria a Dios. Así que yo quiero que usted salga diferente, que salga pensando que usted es más que vencedor. Que no salga pensando que usted es otra persona del común. No, usted es un hijo de Dios, sellado con la sangre del Señor Jesucristo, lavado con la sangre y sobre todo autoridad. El Señor dijo: yo os doy autoridad sobre todo espíritu inmundo. Y dice la palabra del Señor que los apóstoles salieron a predicar la palabra del Señor y regresaron gozosos diciendo: Señor, aún los demonios se sujetan en tu nombre. Porque hay autoridad de los hijos de Dios. Amén. Ningún capitán envía entonces a sus soldados desarmados a la guerra,
Porque dice en Proverbios capítulo 25, versículo 18, ¿qué sucede cuando, hermanos, no hay autoridad o cuando usted no reconoce la autoridad que lleva? Dice, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. O sea, antes lo gobernaba el enemigo, lo sacaba, lo llevaba de un lado para otro, y aunque lloraba y no quería ir, pero ahí ya, hermanos, estaba otra vez en el mismo atascadero. Y dice la Biblia, como ciudad sin muros, como ciudad asolada es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. O sea, ¿para dónde va? Para donde se le antoje. Ahora, ¿qué es una tentación? Pues mire, las tentaciones usted se da cuenta que vienen cuando viene a Cristo. Antes de que usted tenga a Dios, usted no tiene tentaciones. ¿Por qué no tiene tentaciones? Porque se le presenta el pecado y vámonos al pecado. No esperó nada. Dice, como ciudad derribada y sin muros es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda, le da para donde quiere, hace lo que quiere, se le muestra el pecado y peca, se le muestra para mentir y miente, se le muestra, hermano, para odiar y aborrece. O sea, no hay ninguna tentación porque usted es arrastrado por los placeres de la carne. Pero cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, entonces hay una lucha entre el espíritu y la carne. Y usted tiene que luchar, siempre sabiendo que Dios no le ha dado espíritu de cobardía. Siempre tiene que, eso es lo que usted tiene que tener en su mente, que yo no soy un cobarde, que yo no soy un inútil, que yo no soy un títere del diablo para que me mueva a su antojo. Antes sí lo era, antes iba, hermanos, a donde Él me llevaba, pero ahora no puedo, hermano. ¿Por qué? Porque tengo una autoridad, y usted solamente use la placa de autoridad, reprenda al diablo y saque las tentaciones de su vida, porque usted tiene esa autoridad. En Santiago 1:14, ahí nos sigue, a ver si me dan los hermanos, ¿verdad? Ahí vamos, ¿verdad? Hoy no le di hoja, usted puede anotar o queda grabado, pero puede anotar estos versículos. Dice, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. O sea, la tentación no es algo que Dios pone. Dios no tienta a nadie, dice Santiago, sino que cada uno de nosotros es tentado de nuestras propias concupiscencias, de nuestros propios deseos. Entonces, Dios sí envía pruebas, pero no envía tentaciones, ¿verdad? El diablo le puso tentación a David y cayó en la tentación. El diablo le puso tentación también a José, pero José no cayó en la tentación. Sí, Dios nos prueba, por ejemplo, probó a Job, por ejemplo, hermanos, probó a Daniel, a Sadrach y a Abednego en el horno de fuego. Esa es una prueba, pero Dios no tienta a nadie. La tentación la trae el diablo y la tentación surge de nuestros propios placeres. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 12, mire lo que dice, hablando, ¿verdad?, del dominio propio. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. O sea, todo lo puedo hacer, pero no todo le conviene hacerlo. Dice, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. O sea, a veces le dicen a uno, no, es que tú no puedes, es que te regañan, y es que no, yo lo puedo hacer todo. Yo puedo irme a la cantina, yo puedo ponerme una borrachera, yo puedo darme una doble dosis de droga. ¿Quién dijo que no lo puedo hacer? Yo lo puedo hacer. Pero como tengo dominio propio, no lo hago. ¿Por qué? Porque todas las cosas me son lícitas, pero no me convienen. Yo no me dejaré arrastrar por ninguna de ellas. En otra versión dice, algunos de ustedes dicen, soy libre de hacer lo que yo quiera. Claro que sí, pero no todo lo que uno quiere conviene. Por eso no permito que nada me domine. Gloria a Dios. Amén. O sea, si usted se quiere perder, ni Dios lo puede detener. Pero Dios dice, yo ya te di dominio propio para cuando llegues al cielo y digas, Señor, es que no pude, es que era imposible, es que los amigos, es que me arrastraron la lucha, las tentaciones. No, fue porque usted ignoraba la palabra del Señor. Pero cada vez que venga una tentación, usted diga, tengo dominio propio, lo puedo vencer, puedo seguir adelante, porque Dios no me ha dado espíritu de cobarde, Dios me ha dado un espíritu de valiente, Dios no me ha dado un espíritu que me mueve. No, yo tengo dominio propio.
propio en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces quiero que usted se dé cuenta que Dios ya le dio dominio propio. ¿Cómo que no puede? ¿Cómo que es imposible? ¿Cómo que se me sale? ¿Cómo que? No, no. Usted solamente tiene que sembrarse este versículo en la mente y en su corazón. Dios no me dio espíritu de cobardía. Yo soy valiente, yo soy atrevido, yo soy decidido. Yo lo puedo hacer todo en el nombre del Señor Jesucristo. Y luego dice la Biblia, conforme a tu fe, te sea hecho. El dominio propio no nace del Espíritu, dice, el dominio propio nace del Espíritu Santo, no de nosotros, o de nuestro intelecto, o de nuestras fuerzas o inteligencia. Porque muchas personas que son muy educadas, capacitadas, que han estudiado tanto, hermano, no pueden, hermano, detenerse ante el pecado. Porque no son con las fuerzas humanas, no es con la inteligencia, no es con el intelecto, es con el Espíritu de Dios. Usted mira personas muy preparadas, arrastrados por el adulterio, por la fornicación, por los vicios, por la maldad, por la envidia. Están preparados, pero no es con armas humanas. No es con espada, no es con ejército, es con el Espíritu de Dios. Ellos saben lo dañino que son las cosas, pero la verdad es que no pueden escapar por sí solos, porque este es un trabajo del Espíritu de Dios, no de la fuerza humana. Si usted siempre se niega, usted puede estar aquí en la iglesia y decir, bueno, porque una cosa es venir a la iglesia y escuchar el mensaje y otra cosa es recibir a Jesucristo en el corazón. Yo conozco personas que están en una iglesia por años, pero no reciben a Cristo en su corazón. ¿Y sabe cuál es su pensamiento? Es que yo no lo voy a hacer. Es que es difícil vivir el cristianismo. Y tiene razón, es difícil vivir el cristianismo desde la plataforma humana. Pero cuando tú dejas que Cristo se meta a tu vida, esto es fácil. Se puede vencer todo porque no es usted, es Cristo en usted el que le ayuda a vencer al diablo, a vencer las tentaciones, a vencer las debilidades. No somos nosotros, hermano, es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. ¿Cuántas de las veces usted o yo, bueno, ya que pasamos esta etapa, ¿no? ¿Cuántas de las veces quisimos cambiar? ¿O no quiso cambiar algún día? ¿Cuántos años duró queriendo cambiar? ¿Y qué pasaba? Nada, no podía hacer el cambio. Y por más que yo iba a Alcohólicos Anónimos, recibía consejo de mis padres, hermano, golpes, hasta en la cárcel estuve todo, hermano, marcado, accidentes, y yo lloraba y quería cambiar, pero no podía. Es que sin mí, dijo el Señor, nada se puede hacer. Pero un día vine a Cristo, le abrí mi corazón y ahora lo que era tan difícil, en una sola semana vencí todo ese basurero, hermano, porque es Cristo el que hace la obra. No luches con tus propias fuerzas. No te des de frentazos, hermano, no te decepciones. Solo recibe a Cristo. Y si Cristo no te ayuda, no perdiste nada. ¿Por qué? Porque por lo menos lo intentaste. Pero mire, aquí tenemos más de 1000 personas que a todos nos ha ayudado. Y yo creo que si veniste a este lugar, Dios está aquí listo, dispuesto para ayudarte, para fortalecerte, para decirte, no luches más, no llores, no, solamente dale la vida a Cristo y mira, tu matrimonio cambia, la familia cambia, ese asesino cambia, ese cholo cambia, ese borracho cambia. Lo digo por mí, le digo por cientos de matrimonios que están aquí, que estaban todos los días, parece que vivían, como dijo aquel hermano, en la quinta galaxia, volando platillos por todos lados, hermano, pero cuando vino Cristo, todo volvió a la calma. ¿Por qué? Porque solo Dios es el que nos da ese dominio propio. Podemos dominar la lengua, podemos dominar nuestras actitudes, gloria a Dios. El viejo hombre no puede ser dominado. Solamente Jesucristo nos da la nueva naturaleza, el poder de Dios. Amén. Pero hay algunos que ya recibieron a Cristo y todavía no lo creen. O sea, esto es para el que lo cree. Usted no es un esclavo, usted es el amo, gloria a Dios. Ya no soy esclavo del pecado, como dice la canción. Usted no es un esclavo, usted es libre, gloria a Dios, porque conocerán la verdad. ¿Y qué va a ser la verdad? Los hará libres.
Mientras hay pecado metido en tu vida, Dios no tiene nada contigo. Dios te quiere ayudar, pero mientras no quite la barrera del pecado, te puedes ir al infierno estando en una iglesia. Porque vuestras iniquidades, dice Isaías 1, dice, porque vuestras iniquidades han hecho división entre Dios y los hombres, de tal manera que Dios no puede ayudarte si hay iniquidad. Pero cuando tú reconoces que has pecado, que necesitas a Dios, que eres débil, que reconoces tu pecado, simplemente se quita la barrera, y al quitarse la barrera caes en las manos de Dios, y ahora sí puedes lograrlo, ahora sí puedes vencerlo, ahora sí puedes verlo, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque sin Él no se puede hacer nada. Bueno, ya sabe que Dios les dio dominio propio. Diga, Dios me dio dominio propio. Dios me dio dominio propio. Así camine como vencedor, camine como triunfante. No camine como derrotado, camine como triunfante. Cuando se enfrente al cuadrilátero de la vida con el diablo, usted dígale al diablo en su cara: Dios me dio espíritu de poder y no me vas a vencer, porque yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es lo que tiene que hablar. Dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón, serás salvo. Bueno, entonces lo primero es que Dios nos da dominio propio. ¿Ven? No podemos justificarnos, no podemos decir es que no puedo, no. Bueno, si dices que no puedes es porque no has recibido a Cristo. Pero si ya tienes a Cristo, esa autoridad la llevas, gloria a Dios. Mire, por ejemplo, una persona, yo he visto personas que son bien cobardes, bien temerosos, y estudian para policías y ya nomás traen la placa de policía y andan pero se sienten, hermano, que hasta se estremece la tierra por la pura plaquita que trae ahí. Y sí, la gente le tiene miedo. ¿Por qué? Porque trae una placa de autoridad. Y ya sabe que si usted se rebela contra ese policía, pues viene contra usted, ¿verdad? La policía local, la policía federal, la policía nacional, el ejército. Así que esa autoridad, hermano, cuando tú vas manejando en el carro y de repente miras las luces que vienen detrás de ti y de repente dices: ya me agarró la chota, ¿qué voy a hacer? Ya está usted sacando su licencia, pero se baja un chinito flaquito y usted parece toro bravo ahí, hermano, que apenas cabe en el asiento, pero ese chinito lo hace temblar, y no lo hace temblar por el cuerpecito de lombriz que trae, lo hace temblar por la placa de autoridad que trae ese hombre, porque usted no puede levantarle la voz. Así es, Dios nos ha dado una placa de autoridad sobre cada uno de nosotros. No te acobardes, no tengas miedo. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Dele palmas al Señor. Amén. Tengo autoridad, tengo dominio propio, tengo al cielo de mi parte. Dios quiere que conozca quién es usted. Gloria a Dios. Número 2. Consejos para vencer la tentación. Sepa que usted trae autoridad. Número 2, huya de la tentación, porque necesitamos ser sabios. Segunda de Timoteo 2:22 también nos dice ahí, en el próximo capítulo, Pablo le está diciendo a este joven Timoteo: huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. Pablo está aconsejando a este ministro Timoteo que huya de las tentaciones, que no se enfrente a la tentación, que huya de la tentación. Muchos se sienten culpables porque son tentados. La tentación no es pecado, pecado es ceder a la tentación, porque hasta Jesús fue tentado en todo, dice la Biblia, pero no pecó. Entonces, mientras estamos en este mundo, tú vas a ser tentado. Y hay varias formas de tentarlo a uno. Puede ser tentado a la mentira, puede ser tentado a robar, puede ser tentado a adulterar, a fornicar, puede ser tentado a llenarte de odio. Entonces dice la Biblia: huye de las tentaciones juveniles y sigue la justicia con aquellos que invocan el nombre del Señor Jesucristo. ¿Qué deberías hacer si te sientes tentado en algún lugar? ¿Qué deberías hacer? Huir, dice la Biblia, huir.
Alguien dijo, el sabio ve el mal y se aparta. No te pongas a discutir, no te pongas a alegar, no te pongas a enfrentarte a la tentación. Tú tienes que huir de la tentación, tienes que ser sabio. Hay lugares donde no puedes meterte. Hay lugares donde tú tienes que cerrar ciertas cosas porque la tentación, el diablo viene y te pone la tentación. Esa es la carnada para hacer caer. Mire lo que hizo en Génesis 39:11. ¿Qué hizo en Génesis 39:11 para hacer caer a José? Voy a leerle aquí este versículo. Ya que José era temeroso de Dios, era un hombre que amaba a Dios, tenía raíces y principios cristianos, y Dios tenía un plan muy grande con él, y también Satanás sabía que había un plan grande con él. Y entonces Satanás le trajo la carnada, le trajo la tentación. Y dice ahí en Génesis 39:11 y 12. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio. Él trabajaba con un hombre llamado Potifar. Y no había nadie de los que de la casa ahí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. ¿Qué dice la Biblia? Huye de las tentaciones, huye de las pasiones. Entonces, hermano, aprovechó aquella mujer, la mujer de Potifar, que se había ido, que no había nadie en la casa, y dice la Biblia que José era un muchacho de un aspecto hermoso. Y José era un joven robusto, temeroso de Dios, bien presentado. Y aquella mujer andaba detrás de él a ver si lo hacía caer en la tentación. Y entonces cuando entró a la casa, dice que pues miró raro que no había ningún trabajador. Y es que ella premeditadamente los había llevado a otro lugar para que se quedara sola con él. Y él dijo, bueno, ella dijo, quizás cuando hay gente, por eso no me ha tocado, por eso no ha querido acostarse conmigo, pero hoy voy a dejarle todo el palacio solo, nada más para él y para mí. Y dice la Biblia que cuando, hermanos, aquella mujer quiso seducirlo, porque dice la Biblia que lo asió de sus ropas al mirar que no reaccionaba y no era de los otros. Era un hombre hecho y derecho. Pero él temía a Dios y conocía, ¿verdad?, las tentaciones del enemigo. Ciertamente dice la Biblia que se le dejó ir para agarrarlo y lo tomó de la ropa, para quitarle la ropa, y logró quitársela, pero dice la Biblia que salió desnudo, vale más que digan aquí corrió y no aquí quedó. Salió desnudo, gloria a Dios. Y ¿sabe qué? A Dios le plació esto. Miró el carácter, miró el temor de Dios en ese jovencito, que no se quedó sin bendecirlo, hermano, porque después de que él pasó esa prueba, esa tentación, hermanos, aleluya, Dios dice la Biblia que lo exaltó y le puso, hermanos, aleluya, como segundo de Faraón en toda la nación de Egipto. Y por la mano de José la gente vivía, por la mano de José la gente moría, hermanos, aleluya. Porque Dios es el que quita y Dios es el que pone. Hermano, cuando tú vences la tentación, tú, hermanos, ni cuenta te das que Dios está preparando una bendición. Pero cuando caes en la tentación, caes en desgracia, en vergüenza, en depresión, hermanos, aleluya, te sientes mal delante del Señor, te sientes mal porque dice la Biblia que todo lo que hagamos en oculto, Dios tarde o temprano lo va a sacar a la luz, hermano. Qué vergüenza, qué pena ante tus hijos, ante tus hermanos, ante la célula, que seas avergonzado porque no aguantaste una tentación y en lugar de recibir bendición, recibiste desgracia, recibiste maldición, recibiste soledad, hermano. Pero si aguanta la tentación, hermanos, aleluya, el Señor dice que Él dará corona de justicia a aquellos que aguantan la tentación, hermano. Y José fue exaltado, fue puesto en las páginas sagradas de la Biblia. Y voy que tú estás siendo también tentado, hermanos, aleluya. Y Dios quiere exaltarte, llevarte a otro nivel. Pero cuando veas esa tentación, haz lo que hizo José: sal corriendo. Salte de la fábrica, salte de ese lugar, porque dos cosas de las que debemos alejarnos: de las asociaciones tentadoras y de los ambientes de tentación. Si tienes problemas con el alcohol, no vayas a comerte un sándwich a la cantina, porque sabes que ahí está la tentación. Amén.
Si tienes problemas con el sexo opuesto, no te pasees por los burdeles en la noche a ver a quién evangelizas, porque te estás exponiendo a una caída. Amén. O sea, con cualquier cosa que tú tengas tentación, tú sabes, hay varias tentaciones, tú sabes, no le busques seis pies al gato. Usted sabe, hermano, cuando usted vence una tentación, cómo se siente uno de bien, se siente uno lleno de gloria, se siente uno vencedor, se siente uno más cerca de Dios cuando vence la tentación, hermano. El diablo pone tentaciones, el diablo pone momentos difíciles, pero tú tienes que darte cuenta, yo tengo dominio propio, yo tengo a Cristo en mi vida, y si me dejo tentar, ¿dónde quedaría mi testimonio? ¿Dónde quedaría mi familia? Qué vergüenza delante de mis hijos, qué testimonio le voy a dar a mis hijos. Entonces, hermano, aléjate de las tentaciones. No vas a, hermanos, a caer en la tentación si te alejas de ellas. Mantente alejado del bar. Si eres tentado en los puestos de revistas o por un canal determinado, borra ese canal. No vayas a los puestos de revistas. Cierra la televisión. Tú sabes dónde el diablo te tienta. Tú sabes dónde el diablo te hace caer. Gloria a Dios. Entonces dice la Biblia, tenemos que ser sabios, porque probablemente tú eres el culpable de que un ministerio grande, hermano, no ha podido florecer en tu vida, porque Dios tiene planes grandes, pero cada vez que viene la tentación, caes en la tentación y otra vez saliste réprobo. Así que, hermanos, tenemos que cuidarnos y huir de esas tentaciones. Huir de esos malos amigos. Si tú te das cuenta que después de que platicas con ciertos amigos se te bajan las pilas, ¿qué debes de hacer? Tienes que apartarte de esos malos amigos, porque los malos amigos son los que influencian. Las malas amigas son las que influencian a la rebelión, hermanos, al sexo, a las drogas, a los vicios. Siempre es por medio de un mal amigo. Por eso es que tienes que darte cuenta, dice la Biblia, las malas compañías echan a perder las buenas costumbres. Amén. O sea, vale más solo que mal acompañado. Amén, preferible estar solo y no estar con esta persona, porque cada vez que estoy con esta persona, soy tentado y voy a caer. Entonces, hermanos, yo recuerdo también, por ejemplo, cuando me convertí al Señor, yo tuve que cortar con mis malos amigos, porque cada vez que yo iba dispuesto a testificarle, siempre salía diciendo, ¿será que es el cristianismo real? ¿Será que sigo en la iglesia? Y yo me di cuenta que aunque iba bien tremendo para evangelizar, salía desinflado de ahí. Y dije, yo no me conviene aquí. Luego yo estaba viviendo en la casa de una señora que de por allá de mi rancho me rentaba un cuarto, y todas las veces que llegaba de la iglesia se burlaba de mí, hablaba de los pastores, hablaba de todo. Hermano, era el mismo diablo en persona. Y yo sabía, hermanos, que esa mujer me estaba haciendo daño. Y tuve que buscar otro cuarto para rentar y salirme de ahí, aunque iba a pagar algo más, casi lo doble. Pero, hermanos, preferí mejor, hermanos, salirme de ahí, porque yo quería seguir mi camino hasta el fin bien. Gracias a Dios han pasado más de 30 años de eso. Y mire, aquí estoy de pie. El diablo, hermano, le hace la lucha por todos lados. He visto no solamente gente en la iglesia que es arrastrada por las tentaciones. He visto pastores, altos pastores que caen de la gracia de Dios y ahora están sin familia, están, hermanos, aleluya, deprimidos. ¿Sabe por qué? Porque se dejaron arrastrar por las tentaciones. Yo oro por ellos y tampoco me siento orgulloso ni me da gusto porque hayan caído, porque todos estamos en la misma barca. Así que mire lo que pasó allá y tome consejo para su vida, porque los planes de Dios son grandes para usted. Gloria a Dios. Mire, el rey Salomón, ¿qué fue lo que lo hizo caer? Las malas compañías. El rey Salomón, dice la Biblia, que empezó a tener amistad con las filisteas. Y allá con estas mujeres, si el Señor ya le había dicho que no se mezclara. El pueblo de Israel, hermano, tenía que ser un pueblo único, un pueblo peculiar, un pueblo que no tenía que estar teniendo, hermanos, y mucho menos tener, hermanos, matrimonios mixtos. Eso está prohibido en la Biblia. Porque cuando una joven toma a un joven, hermano, del mundo y se casa con él, hermanos, hay una maldición sobre esa persona, hermanos.
¿Sabe? Porque el Señor dijo, hermanos, aleluya, no tomarán las hijas de Egipto para los hijos de mi pueblo. Y mira, lo del agua al agua, un cristiano con un cristiano, un mundano con un mundano y punto. Pero el diablo siempre va a poner al de barba partida, al más mundano, para que las muchachas digan, estos están re feos los de la iglesia. Vale más con un fellito de estos, pero que te haga feliz. Y no con un barba partida que a rato te parta también la cara a ti. Porque tú querías un mundano de aquellos, hermano. Ah, pero qué bonito cuando un matrimonio se casan bajo el temor de Dios, hermano. Qué hermosa familia, sus hijos en la iglesia. Hermano, la esposa lo apoya, el esposo se apoya, los dos juntos, hermanos, aleluya. Dice la palabra del Señor, cordón de tres dobleces no se rompe fácilmente. Y aquí nos podían testificar muchas mujeres que quizás no tienen a sus esposos convertidos. ¿Qué sufrimiento es eso, hermano? Es difícil todo eso. Entonces le estoy evitando a los jóvenes, a las jóvenes, a las viudas, a todo, porque las viudas jóvenes tienen que casarse, dice la Biblia. Porque si no se casan, van a andar en chismes. Así que las viudas más jóvenes deben de casarse. Y de una vez deme la fecha si ya la tiene, Gloria. Por fe, pues, ¿no? Entonces hay que alejarnos de las asociaciones negativas. El rey Salomón buscó esposas para compañeras del mundo, y Primera de Reyes 11:3 dice, y sus mujeres le desviaron su corazón, y terminó mal aquel hombre, siendo el hombre más sabio, que había escrito tanto en la Biblia, terminó mal. ¿Por qué? Porque no se cuidó, no cuidó sus pasos. No cuides tienes que cuidar tus pasos, con quién platicas, con quién andas. Por eso ya no sé si decirles a los hermanos que usen el anillo o no lo usen. Porque cuando no tiene anillo dice, este está soltero. Sí, pero ya tengo 60 años, pero no traes anillo, ¿verdad? Yo no lo uso porque no lo necesito, se me nota que estoy casado, ¿o no? Así que, hermanos, usted identifíquese inmediatamente. Yo si empiezo a platicar con alguien, alguna mujer que por algo se hizo una plática, le digo, no, yo tengo una esposa hermosa, tengo 5 hijos, y ya se le baja la guardia a la mujer. Porque mientras no le digo nada, anda, pero si moviéndose, hermano, como una quinceañera, ya le digo, tengo 5 hijos y 7 nietos, se le baja el ánimo. Ya no se pudo aquí. Por eso tienes que evitar todo aquello. Dile, hermanos, a la gente, al sexo opuesto, a tu compañera de trabajo, estoy casado y estoy felizmente casado, gloria a Dios. ¿Están escuchando el consejo? Huir de las tentaciones, tienes que huir. El peligro de escuchar a personas que te destruyen. O sea, hay tentaciones, hay personas, hay lugares donde te tienes que retirar inmediatamente. Aún hay personas que te pueden desanimar. Hay personas que te pueden llevar al infierno. Hay personas, porque el diablo, como digo, no se presenta con cuernos y cola. El diablo sabe que si se te presenta con cuernos y cola, tú te caes desmayado, ¿verdad? O te acercas más a Dios, andas, el diablo se me apareció. No, pero el diablo se te presenta con minifalda. El diablo se te presenta por medio de un amigo. No dice la Biblia, hermanos, que no tenemos lucha contra seres de carne o de sangre, sino contra espíritus malignos que se meten en la gente y te hacen que te desanimen, te critican, usan toda clase de artimañas. No te das cuenta que no son ellos, es el diablo que los está usando, gloria a Dios. O sea que a mí mi esposa yo la desanimaba, y un día yo siempre que iba decía, no, ahí te van a engañar, son puros hipócritas, pero yo me quiero casar contigo. Y que me pone cuidado a los ojos y me dijo, mira, me estorbas en el camino de Dios, así que te me largas ya, vámonos. Me salí, como dice el dicho, ¿verdad? No lo digo, pero me salí derrotado. Pero eso Dios lo premió en ella, porque aunque le dolía, lo hizo. Ella dijo, prefiero a Cristo aunque nunca me case contigo. Después que me salí derrotado y avergonzado, porque yo pensé que yo era el mero ahí, y me votó,
Entonces dije yo, pero ¿qué será tan grande eso que recibió? ¿Por qué me votó así? ¿Por qué con tanta decisión? Tiene que ser algo muy grande, decía yo. Porque para que haya alguien más grande que yo va a ser difícil. Y sí, pues en el mundo no. Y ya de ahí para adelante dije yo, ya me sembró la espinita. ¿Qué le estarán dando? ¿Por qué tiene tanto valor? ¿Por qué me habló con tanta autoridad? Yo voy a ir a ver qué pasa ahí. Y fue cuando vine y sin decirle a ella. Y cuando yo, hermano, regresé para atrás, ya iba salvo, ya me había entregado al Señor Jesucristo, ya mi vida había cambiado, hermano. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú honras a Dios con tu testimonio, Dios te honra también. No pasan ni muchos días cuando el Señor te da mire, aquí está el hermano Mar, está el hermano Mar, por ahí que anda en las cámaras. Se me hace que fue él, si no me equivoco. Pero llegó con su esposa y era nuevo aquí en la iglesia y un día viene y me dice, pastor, yo quiero servir como mujer de la iglesia. Y le dije, sí, hermano Gloria, hay que llenar una aplicación, pero me daba una espinita porque llegaba con una muchacha, con una mujer, bien cariñoso, tomados de la mano y se miraban a los ojos. Dije yo, no, estos no me engañan, porque los casados no se miran así. Los casados, uno se sienta en una esquina y el otro se sienta en otra. Dije, bueno, ya sé que son casados. Y le dije, la joven que trae usted ahí, ¿es su esposa? Y dice, no, pastor, no es mi esposa. Y entonces le dije, pues no puede servir. Digo, pero ya tengo mucho tiempo con ella, ya hasta tenemos un hijo. Le dije, no, usted está en adulterio. ¿Y qué debo de hacer? Cásese o sepárese. Es todo lo que tiene que hacer. Ay, pastor, pero ella no quiere nada con la iglesia. Le dije, entonces sepárese. Pero pastor, es que me va a matar porque yo la amo tanto. Le dije, pues vale más que entre al cielo sin un ojo y sin un pie que perderse en el infierno. Y mire, se decidió y la votó. Y yo lo miraba triste ahí sirviendo allá parado, más triste que nada. Dije yo, no hombre, este no me está dando ejemplo de nada. Y le dije, ¿y cómo va el asunto, hermano? Ay, pastor, me voy a morir, yo no aguanto esto, me voy a morir. Aguántese que Dios le va a dar la victoria. Y un día me dio una llamada como al mes, me dijo, pastor, mi compañera quiere ir a la iglesia, gloria a Dios, vamos por buen camino. Le dije, tráigala. Y vino a la iglesia. Y cuando vino a la iglesia, yo la miré que estaba muy atenta. Segundo servicio, ahí estaba el domingo. El tercer servicio estaba de rodillas en el altar. Quebrantada, llore y llore, hermanos. Ya cuando se levantó, apenas habían pasado 2 o 3 semanas, cuando la hermana misma me dijo, pastor, nos puede casar, queremos hacer las cosas bien delante del Señor. Dijo el Señor, si tú dejas algo por mí, te regreso 100 veces más la bendición. Y por último, la vida eterna. Le cambió una mujer que le gustaba la parranda, le gustaba el baile. Ahora está llena del Espíritu Santo. Ahora le gusta estar en la presencia de Dios. Ahora sus hijos están acá, hermanos, aleluya. Tienes que apartarte cuando tienes que apartarte. Porque si tú haces algo por Dios, Dios te va a bendecir grandemente. Ay, hermano, es que me voy a morir de hambre. Es que yo no, aquí ninguna se ha muerto de hambre. ¿Quién se ha muerto de hambre de las viudas? Usted solamente dígale, ¿sabes qué? Estamos mal, te me largas a otro lugar, yo no te quiero más. ¿Y sabe qué va a pasar? El Señor le va a bendecir, nunca le va a hacer falta para la renta. Y a ratito ese borrachón va a venir a los pies del Señor Jesucristo. O si no, se lo va a retirar completamente del corazón. Pero tienes que apartarte de las malas amistades, de las malas compañías, de las malas influencias si quieres llegar al reino de los cielos. Es que hay peligro de escuchar a personas malas. María y Aarón murmuraron contra Moisés y por poco mueren. ¿Qué le pasó a María cuando habló contra Moisés? Le cayó la lepra. Y por puro milagro, Moisés intercedió delante del Señor y el Señor liberó a María de la muerte, porque la lepra era incurable y iba a morir. ¿Por qué? Murmuraron contra Moisés. Porque tomó una mujer cusita, era una negrita. Pues ya Moisés no tenía compromiso, pues ahora tenía que casarse.
Pero tomó una mujer como que no le agradó a María y a Moisés y dijo, ¿y esta negrita aquí por qué vino? No, no, ella se cree mucho. Empezaron a hablar contra Moisés y le cayó lepra, hermanos. Por eso es muy peligroso que ande hablando de la gente. Y luego, hermanos, los 10 espías desanimaron a la congregación. En Números 13:27 en adelante dice la Biblia que 10 espías desanimaron a todo el pueblo. Por eso tienes que tener mucho cuidado con quién te juntas. Ahora, los 10 espías, ¿de dónde eran? ¿De Egipto o de Israel? Eran de los mismos que estaban adentro. De los mismos que estaban adentro desanimaron a todo el pueblo y murió mucha gente por culpa de estos 10 hermanos. Aún de los que están adentro, ten mucho cuidado. Ya cuando empiezan a hablar de los líderes, empiezan a hablar del pastor, empiezan a hablar a mí, no, mire, yo, ten mucho cuidado, apártate mejor, ya no vuelvas a entablar plática con estas personas, porque es muy peligroso. Te pueden, hermanos, sacar de la iglesia, y ojalá y te sacaran de la iglesia y te llevaran a otra iglesia, pero la mayoría lo sacan de la iglesia, se van al mundo y se pierden. La rebelión de Coré. Coré, hermanos, trajo rebelión. 2 personas, Datán, Abirán y Coré, 3. Dice la Biblia que empezaron a murmurar contra Moisés. Y cuando empezaron a murmurar contra Moisés, eso se regó como gangrena, como pólvora en todo el pueblo y infectaron a todo el pueblo y murieron 250 personas. 250 personas murieron porque Dios trajo un juicio sobre ellos, se abrió la tierra y se los tragó. Y dice la palabra del Señor, hermano, miren lo peligroso, ¿verdad? Que es juntarse con las personas que no se debe de juntar. Esto se encuentra en Números 16. No fueron 250 muertos, fueron 14,700 muertos por culpa de 3 personas que se dejaron engañar y eran de la misma congregación, se dejaron engañar y se abrió la tierra y se tragó 14,700 personas. Así que tiene que tener mucho cuidado de todo esto. Las malas compañías te echan a perder. Tienes que huir de las malas compañías, huir de las tentaciones. Yo no sé, ¿verdad?, a quién Dios le está hablando a través de esto. Pero tú no te das cuenta cuáles son los planes del diablo ahí en tu trabajo, no sé. Pero Dios te ama tanto que te está hablando a tu vida. Y la Biblia dice, las cosas que fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas. Amén. Vas a agradecer por este tema un día, vas a decir gracias, pastor, porque me apartó de estas personas y gracias a Dios me sané, gloria a Dios. Apártate de ciertos programas, apártate de personas, apártate de los chismosos, apártate. Y número 3, nunca debes aislarte de la iglesia. Estoy hablando de 3 cosas para que no caigas en tentación. Nunca te debes de aislar de la iglesia. Porque cuando te aislías, te apartas de la iglesia, te debilitas en tu fe. Y el diablo, cuando estás con mucha fe, no puede destruirte porque tú lo reprendes, tú andas en el fuego. En lugar de que él te busque, lo andas buscando por ahí a ver dónde le sacas un demonio a alguien, porque tienes mucha fe. Pero cuando te apartas de la congregación, empiezas a debilitarte y te empiezas a debilitar, y cuando te debilitas, viene entonces el ataque. Él sabe a qué horas va a atacar, y este problema lo tenían no solamente la iglesia Ríos de Agua Viva, lo tenían desde el tiempo de Pablo. Mire, ¿qué dice en Hebreos 10:25? 10:25. Mire, todas esas personas que en la pandemia se fueron y no regresaron, yo solamente le pido que medite y mírenlos cómo andan ahora. Ya andan en los vicios, ya andan en las cantinas, ya sus hijos no están en la iglesia. ¿Por qué? Porque se debilitaron y no vinieron a la iglesia. Por eso a la iglesia no se viene a veces ni con ganas, se viene por una responsabilidad. Hay veces que ni tienes ganas de pararte en la mañana, ni ganas de venir a la iglesia, pero tienes que venir a la iglesia porque aquí es donde recibe la fortaleza. Toda la semana te vas a enfrentar a muchas cosas y necesitas ir bien enérgico espiritualmente. Dice Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Si Pablo en el tiempo, hace 2000 años, decía que la venida de Cristo estaba cerca, si él estuviera ahora, ¿qué diría? Hermanos, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. ¿Y cómo se hace esta costumbre? Fallas un domingo, te sientes mal porque fallaste.
Fallas otro domingo, te sientes mal, pero ya no en el mismo nivel, poquito menos. Fallas el tercer domingo y dices, de aquí lo veo, aquí en la televisión yo lo veo, yo no necesito ir allá a andar saltando como los chapulines ahí, ¿no? Fallas el cuarto domingo, ya ni te acuerdas de la televisión. Ahora tienes a Cristina en América. Ahora estás mirando otros programas porque te dejaste de congregar. Y cuando te dejas de congregar es como cuando dices, hoy no voy a comer, mañana no voy a comer, el día pasado mañana no voy a comer. Al ratito andas, hermano, todo en quencle, ya te agarró la gripa, ya te agarraron las enfermedades porque estás debilitado. Con esto digo que sí tienes que ayunar de todas maneras. Estoy hablando de semanas, hermano. Uno no puede sobrevivir. Porque dice la palabra del Señor, hermanos, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hay algo más que carne y huesos en tu vida. Tienes un alma que es eterna, un alma que salta de alegría, un alma que se entristece, un alma que vivirá para siempre, un alma que morirá eternamente en las tinieblas de afuera, hermanos. Por eso necesitamos venir y alimentar nuestra alma, hermano, con ganas o sin ganas, pero hay que hacerlo. Y después de que sales, que venías desanimado, dice, ¿qué mensaje me iba a perder? Gloria a Dios, qué bueno es el Señor. Así es el pan del cielo. Entonces no puedes apartarte. En el Salmo 122, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Quién sabe quién escribió este salmo? Si fuera yo, quizás no le tendría tanto interés, pero fue David. ¿Y sabe quién era David? El primer ministro de la nación. Amén. Era el rey de Israel. ¿Usted cree que como rey no tenía tantos asuntos en la corte? Muchos asuntos que él tenía, pero él decía, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré: estar en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar su hermosura. Cuán amables son tus atrios, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Por eso David fue exitoso, porque puso a Dios primero. Gloria a Dios. Primero es la iglesia, primero es mi Señor, primero es estar en adoración al Señor y lo demás vendrá por añadidura. Pero nosotros ni siquiera mayordomo llegamos. Y diario estamos ocupados. Hermano, es que estoy ocupado. Estoy cambiándole la llanta, estoy cortando la yarda. Ando en el mall. Y no es pecado cambiar la llanta, cortar la yarda y andar en el mall. El pecado es que exactamente a la hora del servicio te pones a cortar la yarda. A la hora del servicio te tiras de panza abajo para cambiarle las llantas y el aceite. A la hora del servicio solamente. Todo lo demás es después de que yo salga de la presencia del Señor. Después de que haya venido a la casa del Señor, ahora sí puedo hacer lo que quiera. Pero número uno, la casa del Señor, aleluya. Oh, hermano, dice la palabra del Señor, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo, gloria a Dios. Nunca debemos aislarnos de la casa del Señor. Porque si una oveja se aislía del rebaño, entonces ¿qué va a pasar? Está más expuesta a que la devoren. Amén. Por eso las ovejas, mire, usted va a mirar que las ovejas siempre andan juntas. Usted ve rebaños de ovejas y siempre andan juntas porque tienen mayor protección. Y cuanto más cuando el pastor está ahí. Amén. Entonces, si la oveja se empieza a aislar, el lobo se empieza a acercar y dice, anda sola. ¿Dónde está el pastor? Se quedó por allá. Entonces ahí la ataca, la devora, la hace pedazos. Y es por eso el Señor dice, el Señor es mi pastor y con Él nada me faltará. Bajo sus alas nos cubre, no te retires, no te vayas. Es que el Señor me dejó. No, el Señor no te deja, tú eres el que lo dejas a Él, pero Él nunca te ha dejado. Tú eres el que te has desviado como oveja descarriada, pero Él nunca te ha dejado. Por eso no te apartes del rebaño, no te apartes de la iglesia, no te apartes de la comunidad, hermano. ¿Por qué? Porque cuando estás solo, hermano, y venga el enemigo, ¿quién te va a aconsejar? ¿Quién va a orar por ti? ¿Quién te va a levantar el ánimo? Nadie. Por eso dice la Biblia, ay del solo que cuando caiga no habrá quien lo levante, no habrá quien ore por él, no habrá quien viene por él. Pero donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está el Señor. ¿Y sabe qué quiere decir esto? Células, allá donde se une el pequeño grupo de amistad, ahí es donde el Señor también está.
Este versículo aplica a muchos cristianos que faltan a la iglesia sin una razón, sin ningún motivo, pero siempre están faltando a la iglesia. Cristianos que no van a la iglesia por quedarse en su casa mirando televisión. Dice la Biblia: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Así pues, dice Santiago 4:4, cualquiera que se hace amigo del mundo, el tal es un enemigo de Dios. Así que, hermano, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Amén. Si tú eres un hijo de Dios, el mundo te va a ver extraño. El mundo no va a querer andar contigo. Pero si eres un mundano, te van a buscar por todos lados. Así que dice la Biblia: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Y tienes razón, porque no son del mundo. Antes yo los escogí del mundo, dijo el Señor. Entonces, tú tienes que tener amistades cristianas, no mundanas. Debes de tener alguna amistad mundana que la puedes tener, pero solamente con un fin, de traerlo a la casa de Dios. Pero tus amistades íntimas deben de estar en la casa de Dios. Pero es que a mí no me gustan algunos hermanos, me caen mal. Hierro con hierro se afila, dice la Biblia. ¿Verdad? Bienvenido, no estás en la patria celestial, estás en ríos de agua viva. Aquí hay gente mala, aquí hay gente que no habla bien, aquí hay gente que hay que soportarnos los unos a los otros. Porque si no nos soportamos, entonces si Dios nos aplica la ley, ¿quién te soportaría a ti? Somos insoportables, la fallamos, la regamos, herimos a las personas y Dios todavía te perdona y te dice adelante. Pues de esa forma tenemos que amarnos los unos a los otros, tienes que aprender a convivir, tienes que aprender a perdonar, tienes que aprender, hermanos, a extender la mano de nuevo y a seguir adelante, porque aquí es solamente una escuela. Aquí, hermanos, en la iglesia la novia llega toda greñuda, sin bañarse, toda por ningún lado, pero la palabra de Dios empieza a arreglar a la novia, y a ratito esa novia se va a perfeccionar, porque Dios viene por una iglesia, ¿cómo? Sin mancha y sin arruga. Por eso, ¿sabe por qué Dios no nos lleva cuando nos convertimos? Por dos cosas. Porque Él no va a llevar una persona recién convertida, todo arrugado y manchado y todo malhumorado. No, Él primeramente la perfecciona, gloria a Dios. Por eso dice la palabra del Señor que los injustos no entrarán al reino de los cielos. No es rey ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los idólatras, ni los que se echan con varones. Nadie entrará al reino de los cielos. Pero luego dice Corintios, y esto eran algunos de ellos, mas ahora han sido santificados, lavados, purificados por el poder y la sangre del Señor Jesucristo. Entonces, cuando una persona se entrega al Señor, Dios no se lo lleva porque lo va a purificar. ¿Y dónde lo va a purificar? En la casa de Dios. Y dos, ¿por qué no se los lleva? Porque lo primero que viene a nuestra mente cuando nos convertimos es nuestra familia. Y cuando tú te conviertes, entonces empieza una guerra espiritual contra el enemigo. Hay personas que ningún familiar le sirven al Señor, pero Dios tiene que salvar a uno, porque de allí en adelante tú le oras a Dios por tu padre, por tu madre, por tus hermanos, y es una guerra constante todos los días, y Dios empieza a salvarlos y a salvarlos y a salvarlos. Por eso Dios no te lleva luego, porque tú tienes que orar por tu familia, tú tienes que consagrarte, y todos así debe de ser. Termino con esto. La soledad trae consecuencias para nuestra salud. Todos necesitamos ser sociables para sobrevivir y también para prosperar. Porque a medida que las personas se están envejeciendo, se vuelven más solos. ¿Cierto o no? Se empiezan a alejar, los hijos empiezan a ir de la casa, se queda la casa sola. Esto puede dañar su salud. En un estudio se descubrió que la soledad, el aislamiento están asociados con mayores riesgos de problemas de salud, tales como enfermedades cardíacas, depresión, envejecimiento prematuro, presión arterial alta, enfermedades del corazón, ansiedad, demencia, enfermedades de Alzheimer, depresión, tristeza, ansiedad y suicidio. Existen muchos adultos de 50 años arriba que se sienten muy solos, de manera que ellos están poniendo en más riesgo de salud. ¿Por qué? Porque si viven solos, en esta investigación se descubrió
que viven solos, que los que viven solos tienen un riesgo de muerte 4 veces mayor que los que viven en comunidad. Y dice que el 57% de riesgo de ser hospitalizados más que los que viven en comunión. Por eso es que Dios quiere que vivamos en comunión. Por eso es que si tú no tienes un grupo pequeño, tienes que buscar un grupo pequeño, porque eso te alarga la vida. Eso te evita estar en el hospital. Como que uno se empieza a sentir solo y empieza la depresión, empieza el desánimo, empieza, hermano, el envejecimiento prematuro y al ratito se cuelga de una viga. Porque dice, me abandonaron mis hijos, me abandonaron todo, ya no sirvo para nada, se murió mi esposa o se murió mi esposo. Y ahí solos el diablo los hace pedazos, o se envenenan, se quita la vida, se dan un balazo o terminan allá en un reclusorio, hermano, porque vivían solos. Pero no queremos que ninguno de más de 50 años esté solo. Queremos que vayan nuestros grupos pequeños y que se sienta ahí como una persona importante. Ahí lo amamos, ahí lo queremos. Si ya no tiene familia, ahí tiene una familia. Si ya no tiene hijos, todos pueden ser sus hijos. Y si algún joven está solo y no tiene a sus padres aquí, vaya a una célula que ese líder puede ser como su padre, como su madre, hermanos, aleluya. Pero todos debemos de vivir en comunidad. La Biblia nos dice en el Salmo 133:1, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Dónde? Donde están los hermanos juntos en armonía. Aquí Dios envía bendición, aquí Dios envía vida eterna. Pero hay que estar juntos, hay que estar unidos en confraternidad, hermanos. Póngase de pie ahora. Gracias a Dios. Este es un consejo bíblico para poder vivir más saludables, más tiempo, gloria a Dios. Y si usted es una persona nueva, usted necesita una iglesia. Usted necesita un grupo de amigos que le ayuden a orar. No luche solo con todos los problemas de los hijos, con todos los problemas de su hogar, con todos los problemas mentales, matrimoniales, psicológicos, espirituales. Está usted luchando solo y no puede. La Biblia dice, si 2 están juntos, si uno puede hacer correr a 1000, entre 2 hacen correr a 10,000. La fuerza se aumenta. Entonces necesitamos, si usted es una persona que viene acá, se siente sola, déjame decirle que no está sola. Venga a este lugar, vamos a orar por usted. Y aquí va a tener amigos. Aquí va a tener un lugar de valor en la casa del Dios. El Señor no quiere que viva aislado, que viva solo. El Señor quiere que pertenezca a un rebaño, gloria a Dios. Quizás está teniendo problemas y usted está luchando solo y no la va a hacer solo. Quizás ha luchado para vencer ciertos vicios, ciertas adicciones. Déjeme decirle, no lo haga solo porque se va a decepcionar. Pero si recibe a Cristo en su vida, las cosas cambian. Quizás los problemas seguirán ahí, pero ahora ya ni los notas porque tú los vences fácil, todos los problemas. Habrá alguien que pueda venir y decirle al Señor, ven a mi vida, ya no quiero andar solo, no más solo. Quiero que Dios vaya conmigo. Y tú puedes decir, es que tengo que dejar esto. No, olvídate de eso. Ahorita lo único que tienes que dejar es tu corazón en las manos de Dios. Porque después Dios es el que produce los cambios. Él es el que produce el querer, el hacer por su buena voluntad. Quiero que vengas y que no te vayas como entraste. Quiero que te lleves una experiencia con Dios, porque Él está aquí. Gloria a Dios. No vas a caer en tentaciones, no vas a ser arrastrado, arrastrada por vicios, por desgracias. No. Dios, hermano. Ahora sí hay personas aquí, aún dentro de la iglesia, que están marginados. No tienen amistad con nadie, salen y se van. O sea, se sienten solos. Empieza a tener amistad con alguien. Empieza a interesarse por las necesidades de otros. Y Dios te va a empezar a bendecir, te va a empezar a sanar. No sé, pero hay más lugar aquí. Si quieren pasar, hermanos, vengan, vamos a pasar. Voy a pedirle a algunas esposas de Ujieres, pasen. Vamos a orar unos por otros, dice la palabra del Señor. Y la oración de fe sanará al enfermo. La oración de fe dice, si hubiere cometido pecados, y que me des una vida nueva, un nuevo corazón, Señor. Hoy quiero empezar de nuevo en el nombre de Jesús.
Vamos a orar por ti ahí. El Señor te ha dado espíritu de poder. Ahora yo, cuando salí de entregarme a Cristo, tuve poder para vencer la droga, los vicios, las cantinas, la fornicación, porque Dios en esa misma hora me dio un poder grande. Y Dios quiere darte ese poder en este día para que puedas vencer en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. En esta hora, Señor, nos ponemos en tus manos. Yo te pido, Señor, por este grupo de hermanos, Señor, nuestro Padre, y algunos que vienen por primera vez. vino al mundo. El diablo no se... Gracias por tomar su valioso tiempo para escuchar Palabra de Vida. Le pedimos que se suscriba y se haga parte de nuestra familia digital. Iglesia Ríos de Agua Viva les desea ricas bendiciones.